Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Vamos a hacer la clase de la semana número 12, ¿ya? Eh, si bien me soplan por interno que estamos en la semana 14, ¿ya? Dado nuestro itinerario particular que tenemos en la clase de lógica, estamos haciendo la clase que corresponde a la semana 12, a la sesión número 12, perdón, ¿ya? ¿Ok? Esta es la última clase que es sobre el silogismo, ¿ya? Vamos a hablar sobre el silogismo hipotético, ¿ya? La próxima semana vamos a hacer una clase que va a hablar sobre una cosa muy particular que es la demostración y la argumentación. ¿Bien? Y después ya se acaba el curso con dos clases sobre falacias. ¿Ya? Y se acaba. ¿Ok? También tenemos que entregar una evaluación. ¿Ya? Paciencia con las evaluaciones. eh, para cerrar las tres notas del semestre. ¿Ya? Entonces, va a ver, a fin de la clase algo les hablaré al respecto. Y eso. Esta es una evaluación un poco más complicada, pero nada muy dramático, ¿ya? De verdad, nada muy dramático. Bien, entonces, ya. Eh, Aristóteles, nuestro amigo, ¿no? Eh, inventó el silogismo, ¿ya? Eso usted ya lo sabe, ¿no? Cuando se vaya de este curso, va a saber que Aristóteles inventó el silogismo. Y sabe también que el silogismo es un procedimiento que tiene que ver con la argumentación. ¿Ya? O sea, está hecho para, existe para que usted pueda darse a entender argumentativamente. ¿Bien? Ahora bien, ¿no? Aristóteles inventó el silogismo categórico, ¿ya? Y hoy día, en el 17 de junio de 2025, en realidad también tenemos eh, otro juicio que se llama, perdón, otro silogismo que se llama hipotético, perdón, me he desenfocado hoy día. ¿Ok? Eh, el silogismo hipotético. ¿Cuándo, ¿Cuándo y cómo se inventó el silogismo hipotético? La verdad es que no está muy claro, ¿ya? Eh, de verdad no hay mucha claridad al respecto, pero sí se sabe que ya en el medioevo existía, ¿no? A finales del medioevo, al parecer ya estaba, no, al parecer, ya está muy claro que al final del medioevo existe como hecho, ¿ok? Es interesante que exista este silogismo también, porque es interesante para nosotros, ¿no? Porque uh, nos da a entender que la argumentación, ¿ya? O las, digamos, las posibilidades argumentativas son eh, mayores, son como más plásticas, ¿ya? Que la simple categorización, ¿ya? Eh, Nos da a entender
que es posible plásticamente hacer que la inteligencia, que la racionalidad, en el fondo, invente o sostenga otro tipo de formas de hacerte pensar, digámoslo así. ¿Ya? Bien. ¿Qué es un silogismo hipotético? En primer lugar, aquí está la definición, es una argumentación cuya premisa mayor es hipotética, la premisa menor quita o pone una de las partes de la hipótesis y la conclusión quita o pone la otra. ¿Ya? Entonces, aquí, atención, el silogismo hipotético no ocupa la misma estructura que el silogismo categórico. En realidad estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Estamos hablando de una situación de hecho, una afirmación, ¿ya? Una premisa mayor, que sería esto que está aquí, la A y la B, ¿ya? Una premisa mayor que es hipotética. Si sucede A, se da B. ¿Ya? Quizás eso es algo que a uno le parece más normal, ¿no? El silogismo categórico es una estructura un poquito más sofisticada. Esta es una estructura un poquito más como cotidiana, ¿ya? Entonces, si se da una cosa, se da la otra. Si A, entonces B. ¿Ok? Eh, También, si se da A, no se da B. ¿Ya? Si se da A, se da B. Pero también se podría decir si se da A, no se da B. ¿Ya? Por ejemplo, eh, o, eh, o te comes la comida o te dejo sin televisión. ¿Ya? Eso lo hemos dicho mil veces, ¿no? O nos lo dijeron mil veces, ¿no? Entonces, si A, entonces B. Voy a mostrar más ejemplos, pero quiero que vean por ahora que el silogismo hipotético es una estructura argumental en la cual se pone una relación entre una cosa y otra, entre una parte y otra. ¿Ya? Tiene una premisa en la que se pone una relación. Si A, B. Si se da A, se da B. ¿Ok? Entonces, hay una premisa mayor que es hipotética, por eso es I. Si esto, entonces esto otro. Si no esto, entonces esto otro. Después hay una premisa menor, en la cual se quita o se pone una de las partes. En este caso, por ejemplo, yo digo no A, perdón, no B, no se da B, y la conclusión quita o pone la otra. O sea, la afirma o la niega. ¿Ok? Entonces, para que nos entendamos, en el silogismo hipotético hay una estructura triple. Una premisa mayor, hipotética, insisto, si A, entonces B, ¿ya? La quita o la pone, esto es importante porque se propone la premisa, ¿ya? O se propone la conclusión, ¿ya? O se saca, o se pone, es decir, o se quita. Es decir, se dice que no existe, se dice que no está. No es que se afirme o se niegue, ¿ya? Para que quede claro. Y después, la conclusión se queda o quita la otra parte. Vamos a ver cómo. Hay varias clases, hay al menos 4 clases de silogismo hipotético, pero por ahora les digo que para los efectos de esta asignatura hay 2. ¿Ya? El silogismo condicional y el silogismo disyuntivo. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, miren, vamos a ir con el silogismo condicional.
El silogismo condicional, ¿ya?, tiene dos maneras de darse. ¿Bien? ¿Qué es? Aquel cuya premisa mayor es condicional. ¿Ya? O sea, si se da una cosa, luego se da la otra, esa es una condición, pone, para que se dé B, se necesita una condición. ¿Ya? Entonces, dentro del grupo de los silogismos condicionales, hay un modo, hay dos modos, ¿ya? Pero el primero que vamos a ver es uno que se llama así, ponendo, ponens. O sea, uno que al poner algo, al decir que existe, decimos que existe otra cosa. ¿Ya? Entonces, en este silogismo hipotético, la premisa es condicional, la mayor es condicional, la premisa menor pone la condición, dice que la condición se da de hecho, ¿ya? Y por tanto la conclusión dirá que existe o pone lo condicionado. Bien, entonces, vamos a ver las cuatro posibilidades que tiene el silogismo condicional. Quiero que esta clase, esto es un paréntesis, ¿ya? Esta clase, pásenlo bien, ¿ya? No se enrede, ¿ya? No intente, no sé, a ver, esto a la primera es difícil de verlo, ¿ya? Le pido por favor que no se angustie, ¿ya? De verdad, trate de pasarlo bien, ¿ok? Si logra pasarlo bien, estamos bastante bien. Hemos logrado una parte de nuestra de los propósitos de esta clase. ¿Ya? Entonces, los ejemplos de silogismos hipotéticos condicionales según el modo ponendo pones, es decir, aquel en el que se pone la conclusión, se pone la premisa y el efecto, ¿no? La conclusión, por tanto, se afirma, ¿no? Se dice que existe. Entonces, si es A, es B. Entonces, después la conclusión lo que hace es decir, perdón, me he confundido. Si es A, es B. Esa es la premisa mayor. A continuación, la premisa menor lo que hace es decir que se da la premisa, se da la condición. Y por tanto, la conclusión sería existe B. Vamos a un ejemplito. Si es hombre, entonces es racional. ¿Ya? Fíjense lo interesante de esto. Para que se dé la conclusión, tiene que darse la condición. ¿Ya? Lo que yo sé es que si se da la condición, entonces se da la conclusión. ¿Ok? Si es hombre, es racional. ¿Ya? Atención, la relación aquí es importante. ¿Ya? Para que se dé la conclusión, tiene que darse la condición. Entonces, lo que yo sé siempre en todos los casos es que cada vez que hay un hombre, ese hombre es racional. ¿Ya? Si se da la condición, si se da el hecho, si se da la situación en la que algo es hombre, eso, ser humano digo, ¿no? Entonces, se tiene que dar la conclusión de que es racional. Entonces, este es como el gran, así como en el silogismo categórico, el modo bárbara era como el ejemplo perfecto de silogismo, ¿ya? Este de acá, el 1 del modo poniendo pones, es el modo perfecto de silogismo hipotético condicional. ¿Ya? Si se da A, entonces B. Entonces, si es hombre, es racional. Entonces yo digo, es hombre. Ah, por lo tanto, es racional. ¿Bien? Acuérdense que hay que pasarlo bien acá. ¿Ya? Si lo está pasando mal, empieza a pasarlo bien. ¿Ya? Después, segunda forma.
Si es A, no es B. Entonces, a continuación, es A. Se da A. Se da de hecho A. Por tanto, no es B. ¿Ven? ¿Cómo funciona? Es el mismo esquema. Es siempre el mismo esquema. Lo que pasa es que en algunos casos hay afirmaciones, en otros casos hay negaciones, ¿ya? Pero el esquema es el mismo. Entonces, si es piedra, no es viviente. ¿Ya? Decimos que es piedra, por tanto, no es viviente. Fíjense que aquí, en el silogismo categórico, no es tan importante el hecho de que se esté afirmando o negando. ¿Ya? Por eso, en la definición, de lo que se hablaba era de quitar y poner. ¿Ya? Como el lenguaje es complejo, ¿ya? Pero no es que se afirme o se niegue. En el silogismo categórico era importante la afirmación y la negación. Acá es quitar o poner. Por eso el modo se va poniendo ponens, ¿ya? Pero claro, cuando decimos poner, lo que estamos diciendo es como que se coloca sobre la mesa, digámoslo así. Se dice que algo existe. Entonces, si es piedra, no es viviente. Bueno, existe de hecho que hay piedra. Luego, entonces, no es viviente. ¿Ya? Tercer modo. Si no es A, es B. Luego, después, premisa menor, no es A. Por lo tanto, es B. ¿Ya? Si no llueve, voy de paseo. ¿Ha habido harta lluvia en Santiago estos días? Bueno, si no llueve, iré de paseo. Entonces, no llovió. Luego, se sigue de ahí, ¿no? Rápidamente, que nos vamos de paseo. ¿Ya? Lo interesante acá es que la premisa mayor pone algo que es como una negación, que es de hecho una negación. ¿Ya? Y si es el caso que no se da algo, entonces se da la conclusión. Entonces yo digo, si no llueve, iré de paseo. Si no X, entonces Y. ¿Ya? Entonces, después digo A, no X. Luego Y. ¿Ya? Si no, si no te comes la comida, ¿ya? Te va a llegar. ¿Ya? No se comió la comida, le llegó. ¿Ok? Eso uno lo ocupa acá, los que somos padres, uno lo ocupa cada rato, ¿no? Si no esto, entonces esto otro, ¿ya? Entonces, lo propio sería que si no pasa eso, entonces sucedería lo otro, pero bueno, en fin. ¿Ya? Este es un silogismo que se ocupa bastante, ¿ya? Los que somos profesores lo mismo. O sea, como, si no se calla, ¿ya? Estamos mal, le va a ir mal. ¿Ya? Bien. 4. Si no es A, no es B. Se pone, no es A. Por tanto, la conclusión es no B. No, se pone lo condicionado. ¿Ya? La condición es la A, lo condicionado es la B. Entonces, si no se da A, entonces tampoco se da la condicionado. Si no estudio, no aprobaré. ¿Ya? Un clásico. Bien. Bueno, de hecho no estudio, luego lo apruebo. ¡Pim! ¿Ya? Lógica implacable. Ya. Vamos. Ahora, el silogismo condicional tiene un procedimiento que es como cuando se da cuenta de la tortilla, ¿ya? El modo tolendo-tolens. La palabra tolens o tolendo viene del verbo toleo, ¿no? Del verbo tolere, toleo, toles, tolere, ¿ya? En latín, que significa quitar. ¿Ya? La tolerancia, de hecho, viene de ahí. ¿Ya? Decir tolerancia es como hacerse el loco, ¿ya? En este sentido, como quitar, sacar de mí como los efectos, ¿no? que pudiese
provocar una opinión o un acto que aquí a mí no me parece oportuno. ¿Ya? Bien, entonces, el modo Tolendo Tollens, como a partir de quitar algo, lo quita, ¿no? Eso significa Tolendo Tollens. A partir de que quita algo, eh, quita lo otro, ¿no? Es raro, ¿no? Aquel cuya premisa mayor es condicional, igual que la otra, pero la premisa menor quita lo condicionado, dice que no se da lo condicionado, ¿ya? Y por tanto la conclusión quita la conclusión. Fíjense que acá el procedimiento es al revés. Lo dije que se da la vuelta a la tortilla. La premisa menor quita lo condicionado, es decir, dice, no se da lo que se supone que tenía que darse. Por tanto, la conclusión, o sea, la conclusión no se da. Por tanto, la condición, ¿ya? Tampoco. ¿Ya? Veamos los ejemplos. El primer tipo. Si es A, es B. No es B, por tanto, no es A. ¿Ya? Si es hombre, es racional. La premisa es igual que la anterior. Es igual que el método poniendo ponens. ¿Ya? Si es hombre, es racional. ¿Ya? Entonces ahora pasa una cosa rara. Nosotros decimos, no es racional. No, este tipo, esto no es, esto no es racional. ¿Ya? Pensemos una cosa rara, ¿no? Esto no es racional, es vegetal. ¿Ya? Luego, no es hombre. Este, este silogismo, para mi gusto, es mucho más interesante. ¿Ya? Te hace pensar más, hace que la neurona se mueva, ¿no? Lo que yo digo es que si A, entonces B, ¿no? Entonces, si es hombre, es racional. Yo le digo, no hay B, no se dio B. ¿Qué se sigue de ahí? ¿Qué conclusión se puede sacar? Que X, lo que fuera, que no es racional, no es hombre. ¿Ya? Porque si fuera racional, sería hombre. ¿Ya? Si fuera racional, tendría que darse que es hombre. Porque si es hombre, es racional. ¿Ya? Piensen en eso. Esto es más matemático también, ¿no? A los profesores de matemática, estos silogismos les parecen más, más como cercanos, ¿ya? A la vida humana. ¿Ya? Segundo modo, si es A, no es B. Ahora yo digo, es B. Fíjense que aquí quitar significa como decir lo contrario, ¿no? Entonces, si es A, no es B. Y quitando lo condicional decimos que es B, ¿no? Por tanto, no es A. Aquí se empieza a enredar un poquito, pero nada muy dramático. Siguiendo el ejemplo. Si es piedra, no es viviente. ¿Ya? Si tiene esta propiedad, hay algo que no tiene. Si es piedra, viviente no es. ¿Ya? Bueno, eh, es viviente. ¿Ya? Interesante, porque lo que yo decía es que si es piedra no es viviente, y ahora resulta que aquí yo tengo un viviente. Entonces, la conclusión racional es que esto no es piedra. ¿Ya? ¿Ok? Porque porque lo que yo sé es que si es piedra no es viviente. Si es A, entonces no es B. Lo tengo delante mío, hipotéticamente hablando, ¿no? Algo que vive. Entonces, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Vegetal,
qué sé yo, humano, vaya a saber un animal, ¿ya? Pero lo que yo sé es que no es piedra, ¿ya? Porque es viviente. Y yo sé que si es piedra, no es viviente. Bien, ánimo. Tercero, si no respira, ha fallecido. Si es A, si no es A, es B. O sea, si no tiene algo, entonces es otra cosa. Si no está respirando, resulta que falleció. Le falta la propiedad de respiración. Y entonces, desde ahí, uno puede concluir, uno puede condicionar el hecho de que no ha, que ha fallecido. Okay. Y ahora, la premisa menor quita. ¿Y qué es lo que quita? Que no es B. O sea, no falleció. Por tanto, respira. Porque la condición de no respirar provocaba algo que está condicionado a ella, que es el fallecimiento, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, si no ha fallecido, si no se da lo condicionado, la conclusión lógica es que tampoco se da la condición. ¿Ya? ¿Ok? Si no es cuarto, si no es A, no es B. Si no es esto, si no pasa esto, tampoco pasa esto otro. ¿Ya? Es B. Se dio B. Por tanto, se dio A. Si no es hombre, no es racional. ¿Ya? Bueno, resulta que es racional. ¿Ya? Por tanto, es hombre. ¿Ya? O sea, no se dio lo condicionado. Por tanto, tampoco se da la condición. Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? Volvieron los virus con fuerza. Ya, Todo claro, profe. perfecto. Ya. Aquí pasa una cosa. Siguiente lámina. Atención. Aquí hay dos tipos de silogismos hipotéticos condicionales o supuestos silogismos hipotéticos condicionales que tienen toda la forma de silogismos condicionales que pueden ser incluso sugestivos para alguna mente por ahí, ¿ya? Pero que no son conclusivos, o sea, no valen, no son válidos, ¿ya? Veamos. Si es A, es B. Resulta que no A, por tanto, no B. Entonces yo digo, si se da la condición, se da lo condicionado. Si hay una causa, hay un efecto. Eso es lo que estoy diciendo en el primero. Si se da tal causa, se da tal efecto. Y ahora yo digo, no se da la causa. Por tanto, no se da el efecto. Preliminarmente, ojo con esto, que es muy importante, no se pierda. Esto parece ser preliminarmente muy sugestivo, ¿ya? Y muy conclusivo, pero resulta que es un silogismo que no está bien hecho, no tiene fundamento. Veamos el ejemplo. Si llueve, el piso estará húmedo. ¿Ya? Ahora resulta, yo niego ahora la condición y digo, no está lloviendo. Y la conclusión sería, perdón, la condición sería no llueve. ¿Ya? Niego la condición, no llueve. Por tanto, la conclusión sería, el piso no estará húmedo. ¿Ya? Comentarios. En otros tiempos uno diría, si el que me explique queda liberado del examen, pero ya, a ver, ¿por qué este silogismo no es conclusivo?
Una consulta, profesor. Buenas noches, Pablo aquí. Buenas noches. Usted dice que esto no tiene, a ver cómo dice, que son no son válidas. Exacto. Ya, y por ejemplo ahí dice si llueve el piso estará húmedo. ¿Ya? No llueve, el piso Claro. no estará húmedo. Por tanto, el piso no estará húmedo. Claro, entonces estoy yo medio confundido ahí porque como dice que no son conclusivas. Está concluyendo algo que obviamente si llueve, o sea, estoy aterrizando a la realidad, pero a lo mejor no es así. Sí. Dice, si llueve el piso estará húmedo, no llueve. O sea, ataca a la condición, ¿verdad? Claro. Y después dice, el piso no estará húmedo. Y Por ese, lo tanto, el no, piso no estará húmedo, ¿no? claro, y ahí cuando habla, dice, el piso no estará húmedo, ahí está atacando la conclusión. Claro. ¿O no? Claro. Mira, el punto es este. Si yo afirmo que si se da una condición, por tanto se da un efecto, ¿ya? Yo solo sé, digámoslo así, ese movimiento argumentativo. Solo sé que si se da la conclusión, si se da la condición, por tanto se da la conclusión, se da el efecto. ¿Ya? Pero esta frase, así como está, si llueve el piso estará húmedo, no me entrega ningún dato respecto de qué es lo que sucede cuando no se da la condición. En el silogismo anterior, lo que nos decían es que no se daba la conclusión, no se daba el efecto. Y uno de ahí puede sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, que no se dio la causa. Pero acá, lo que yo sé es que cuando se da una causa, se da un efecto. Pero si no se da la causa, ¿qué pasa? No se sabe. Entonces, para este ejemplo, sucede lo siguiente. Yo sé que si llueve, el piso estará húmedo. Esa es la mayor. Ese es como el marco, la regla del juego. Si llueve, el piso se moja. ¿Ya? Y ahora, la premisa menor, viene alguien y me dice, no está lloviendo. Tú y yo podemos concluir que el piso no estará húmedo, no va a estar mojado. Y la respuesta es, usted no puede concluir eso. Entonces, y no puede concluirlo porque, voy a decirlo, voy a partir por el ejemplo primero, porque alguien pudo haber prendido la llave, le conectó la manguera y mojó el piso con la manguera. ¿Ya? Porque, qué sé yo, había un balde con agua y se cayó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no puedo concluir esto? Porque yo solo sé que si se da A, se da B, pero no sé nada respecto de qué pasa cuando no se da A. ¿Ya? Esto es muy interesante. ¿Ya? Esto es un clásico. Esto es un clásico de la argumentación, un clásico error. ¿Ya? Entonces, puedo poner 48 ejemplos para mostrar el problema. ¿Ya? De hecho, voy a poner un ejemplo muy pragmático. ¿Ya? Si estudia, le va a ir bien. ¿Ya? ¿Qué pasa si no estudia? No sabemos. Ya. Se podría comprarse las preguntas de la prueba. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Ok, profe. Sí. ¿Está claro? Ya. Sí. Entonces, esto es muy importante pensarlo, tenerlo en la mente como posibilidad de error grave. Cuando yo sé que si se da A, se da B, en cualquier caso, ya, solo sé eso, si A, entonces B. Pero no sé nada respecto de si falta A.
Porque A podría ser suplida por otra cosa. ¿Ya? ¿Ok? Supongamos, ejemplos más dramáticos, ¿no? Si no está el padre, el niño... no, está mal hecha esa idea. No, funciona igual. Si no está el padre, el niño va a estar triste. Si no está, digamos, si el padre se va, se muere, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La ausencia del padre es la tristeza del niño. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa frase, claro, sirve así, ¿ya? Pero podría darse de otra manera. O sea, está el padre, el niño también podría sufrir, ¿ya? ¿Ok? O el niño podría no sufrir porque podría darse una condición distinta, no sé, eh, el abuelo, el tío, da lo mismo, hermanos, en fin, ¿ya? De manera que se pueda resolver el problema del sufrimiento del niño. ¿Ya? Más ejemplos. Si, si ejemplos como claros, ¿no? Si la gente, vamos a ver después, cuando veamos las falacias, vamos a ver el problema, ¿ya? Como, si votan tal candidato, entonces habrá caos. ¿Ya? Si votan tal candidato, entonces habrá caos. Si A, entonces B. ¿Ya? Entonces, no voté al candidato. ¿Qué pasó? ¿Hubo caos o no hubo caos? No se sabe. ¿Ya? Bien. Entonces, en resumen, en este silogismo solo sé que si es A, entonces tenemos B. Pero no dice nada, la frase, la premisa mayor, no sostiene nada respecto de qué pasa cuando no tenemos A. ¿Ya? El piso estará húmedo, entonces está el amarillo, porque en el fondo es un silogismo, es una, vamos a dejar así, como en gris mejor. ¿Ya? Ahí, como dudoso. Esto es dudosísimo. ¿Ya? Bien. El segundo ejemplo de silogismo no conclusivo sería, si es A, es B. Entonces, se da B, entonces A. El mismo problema, pero dicho al revés. ¿Ya? Si soy chileno, soy sudamericano. ¿Ya? Entonces, soy sudamericano, premisa menor. Luego, soy chileno. Este es bastante más claro. ¿Ya? Entonces, lo que yo sé, por medio de la premisa mayor, es que si se da A, se sigue B. Pero nada me dice respecto de qué pasa si se da B. ¿Por qué? Porque B podría darse, la conclusión, el efecto, podría darse de otra manera. Que es lo mismo que sucedía acá. Podría estar húmedo porque alguien regó. ¿Ya? Entonces, el efecto podría darse de otra manera. Se puede ser sudamericano siendo boliviano. ¿Ya? No es necesario ser chileno para ser sudamericano. Pero pero si soy chileno, entonces soy sudamericano. ¿Ya? Son problemas distintos. ¿Ok? Eh, ya, seguimos. Vamos ahora al silogismo disyuntivo. Así como el condicional, el silogismo disyuntivo tiene dos posibles formas de darse. ¿Bien? La palabra disyunción, ¿qué significa? ¿Qué significa que algo sea disyuntivo?
Que algo se separa, parece que como que se sale Algo de la se disyuntiva. separa. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Me encanta esto, ¿ya? Pero la palabra disyuntivo, ¿ya? Viene del latín jungere, ¿ya? Yugo, de ahí viene yugo, yunta. Un yugo es lo que une, ¿no? La cosa que se le pone a los bueyes encima, ¿no? El palo ese que se le pone a los bueyes para juntarlos, ¿no? Junta también es algo que está junto, ¿ya? Ayuntamiento, que es como la municipalidad, ¿no? En España, ¿no? El ayuntamiento es un lugar donde uno se junta, ¿ya? Yuxtaposición, lo mismo, ¿no? Como está junto, ¿ya? La palabra junto es lo mismo, ¿no? Junto, junta, ¿ya? Bien. Yoga, no sé. Alguien puso si había yoga, si era yoga. No me queda tan claro. Podría ser. De hecho, voy a investigarlo. Entonces, lo disyuntivo es lo que es aquello, es una condición, una situación en la que la cosa se separa de la otra. Entonces, es en el sentido estricto y formal, una disyunción es una situación en la cual no pueden darse dos cosas a la vez. Si se da una, entonces no se da la otra, ¿no? A veces una disyunción supone que uno tiene que decidir, como ya, a ver, ¿no? Se casa o se queda soltero, cosas de ese estilo, ¿no? Ya. A ver, una disyunción más interesante, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, o, o, o saca la carrera estudiando o se compra las preguntas de la prueba. ¿Ya? No se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Ya? Está de día o está de noche. Hay luz o sombra. Bien. Eh, la, no se puede tener, en alguna parte nos dice, como, no se puede tener dos señores, ¿no? Porque amarás a uno y odiarás al otro, ¿no? Entonces, nadie puede tener dos jefes, nadie puede tener dos señores, ¿no? Uno tiene que decidirse, ¿no? Le gusta el Colo, le gusta la Chile, ¿no? Como decíase. No se pueden ser las dos cosas a la vez. ¿Ya? Bien, eso es una disyunción. Entonces, un silogismo disyuntivo es un silogismo, el hipotético disyuntivo, es aquel que separa cosas. Como, es aquel silogismo que provoca una tensión entre dos conceptos distintos. ¿Ya? Muy interesante. Entonces, caballeros y señoritas, hay un silogismo disyuntivo que se llama Tollendo Ponens. Bien. Que es aquel cuya premisa mayor es una proposición disyuntiva excluyente. O sea, se dice que esto o lo otro, ¿ya? La menor quita la primera parte, ¿ya? Y por tanto la conclusión pone lo otro. ¿Ya? Entonces, es una disyunción básica, ¿ya? Hay una parte que debe ser sacada y una parte que tiene que ser puesta. ¿Ya? O al revés, si una es puesta, la otra es sacada. ¿Ya? No pueden haber dos cosas a la vez. ¿Ya? O esto otro. O sea, está lloviendo o está despejado, pero ¿ya? Hay que tener cuidado, un paréntesis, con las falsas disyunciones. Eso sí, una falsa disyunción sería está lloviendo o hace calor. ¿Ya? Puede llover y hacer calor. ¿Ya? Entonces, Tollendo Ponens es como sacando, pone. ¿No?
sacando, realiza la acción de poner. Esa es como decir la traducción más... Entonces, vamos con los ejemplos. Acuérdense. Quita y pone lo otro, ¿no? Ese es el movimiento. O es A o es B. Se podría decir quizás más simple. Es A o B. ¿Ya? O es A o B. ¿Bien? Y ahora digo que no es A. Quito. ¿Ya? Por tanto, tengo que afirmar la otra parte. Al quitar una parte, pongo la otra. Es B. Entonces, ejemplo. O es viviente o es inerte. Lo inerte es lo que no está vivo, porque es una parte, es aquello que no tiene la propiedad de la vida. ¿Ya? No es lo que está muerto, es lo que no le corresponde vivir. Por ejemplo, una piedra. ¿Ya? Entonces, o es viviente o es inerte. O es inerte. ¿Ya? No es viviente, por tanto, es inerte. ¿Ya? Y así se va a... Este mecanismo se va a ocupar en las tres siguientes. ¿Ya? Con negaciones y afirmaciones, ¿ya? Quitándolas y poniéndolas. ¿Bien? O es A o no es B. Resulta que no es A, por tanto, no es B. Aquí uno se puede confundir. ¿Ya? Porque es interesante que uno quita aquí, dice, no es A, y después lo que se pone se pone negado, ¿no? Se mantiene la negación de la conclusión. ¿Ya? Entonces, el ejemplo, o es racional o no es hombre. Esto es difícil bancárselo a las 10 de la noche, ¿ya? A las 9:20. ¿Ya? Paciencia. O es racional o no es hombre. Bien. O sea, como lo que estamos diciendo es, o tiene la propiedad de la racionalidad o tenemos que afirmar que no hay humanidad en él. ¿Ya? Bien. No es racional. ¿Ya? No tenía la propiedad de la racionalidad. ¿Ya? Por tanto, no es hombre. Okay. Paréntesis, cuando digo que no es racional, o que lo racional es lo que tiene la propiedad, lo que estoy diciendo es que alguien tiene la facultad más allá de si puede ejercerla o no, ¿no? Por si acaso. 3. O no es A o es B. Es A, por tanto, es B. Es decir, o no es racional o es hombre. O no es racional o es hombre. O sea, lo que dice la frase es, o es el caso que esta cosa no tiene la propiedad de la racionalidad, o es un ser humano. ¿No? Es como que si yo dijera, el mundo se divide, las cosas que hay en este mundo se dividen en dos. Las que no tienen racionalidad y las que son ser humano. Entonces, cualquier individuo o es o no es racional, ¿ya? O es humano. Y ahora yo digo, este es racional. Por tanto, es hombre. Lógica implacable. 4. O no es A o no es B. Resulta que es A, por tanto no es B. O no llueve o no sale el sol. Esta es la más difícil, la más enredosa de todas, ¿ya? O no llueve o no sale el sol. ¿Qué está diciendo? Que está diciendo que hay una situación según la cual no llueve, ¿ya? Podría estar despejado o no se sabe, ¿ya? O nublado, no sabemos, o hay otra opción en que no sale el sol. ¿Ya? O sea, parece que estaría nublado. ¿Ya? Llueve, de hecho está lloviendo. ¿Ya? Luego no sale el sol, porque estaba nublado. ¿Ya?
Y por último, el silogismo hipotético disyuntivo según el modo ponendo tollens. Este silogismo tiene la siguiente forma. Es aquel cuya premisa mayor es una proposición disyuntiva excluyente. Como ya lo vimos, ¿no? O sea, es una proposición en la cual se dice esto o esto otro. ¿Ya? O esto o esto otro. Luego, la premisa menor, que está acá, ¿no? Pone el primer miembro. Dice que lo primero se da. Es así. ¿Ya? Y por tanto, la conclusión quita la otra parte. ¿Ya? 4 formas nuevamente según las combinaciones distintas de afirmaciones y negaciones. ¿Ya? Primero, 2 afirmaciones. O es A o es B. Resulta que es A, por tanto no es B, porque dijimos que era disyuntivo. Entonces, o es viviente o es inerte. Sí, mantenemos el ejemplo. ¿Ya? Ok. Eso. O le gusta, o le gusta el hot dog o le gusta la hamburguesa. ¿Ya? No se pueden las dos cosas, supongamos. ¿Ya? Entonces, le gusta el hot dog, por tanto, no le gusta la hamburguesa. Bien. 2. Perdón. Es como o el McDonald's o el otro, como el Burger King. ¿Ya? O le gusta el McDonald's o le gusta el Burger King. Le gusta el McDonald's. Luego no le gusta el Burger King. El problema sería cuando hay que empezar como ya a especificaciones, las papas fritas, ¿no? El pan, en fin. Ahí se enreda todo. 2. O es A o no es B. Resulta que A, por tanto, B. ¿Ya? Se quita, recuerden, miren cómo se quita como diciendo lo contrario, ¿no? Ejemplo, o es racional o no es hombre. Mismo ejemplo que hemos puesto. Esa es la premisa mayor. Y ahora digo, es racional. Perdón, es racional. Pongo. Por tanto, lo otro la conclusión tendría que ser sería quitar lo otro. Aquí en matemática uno podría decir como se niega la negación. No, también podría servir así, ¿no? Entonces, al negar la negación, tenemos una afirmación. Como se acuerdan que en matemática uno decía n, menos más, ya, es más o menos lo mismo. Entonces, si digo que es racional, tengo que negar lo anterior. Y negando lo negado, lo que tengo es una afirmación. Es hombre. ¿Ya? Ok. O llueve, o... Es que ese ejemplo es raro. Déjenme pensar. Es difícil esto. Buscamos un ejemplo acá. O prendemos la luz, ¿ya? O no nos vamos a ver. ¿Ya? Entonces, prendimos la luz, nos vemos. ¿Ya? O comes, o no hay postre. O comes o no hay postre. ¿Ya? Comió. Bueno, hay postre. ¿Ya? 3. O no es A o es B. No es A. Luego, no es B. ¿Ya? O no es viviente o es animal. Bueno, afirmo que no es viviente. Digo que no es viviente. Mejor, ¿ya? Entonces tengo que negar la afirmación. Tengo que quitar. Y entonces ahora decimos no es animal. Y la última, o no es A o no es B. Entonces ahora pongo, no es A. Por tanto tendría que ser B. Porque si no es A, entonces es B. Entonces, o no es piedra o no es hombre. Esto es rarísimo. El ejemplo es rarísimo, ¿ya? Pero o no es piedra
o no es hombre. Luego no es piedra. Luego es hombre. ¿Ya? Uno nunca habla así, ¿ya? Como esta forma 4 del silogismo hipotético disyuntivo es una forma rarísima de hablar que probablemente uno ha ocupado una o dos veces en su vida, ¿ya? Pero es o no es piedra o no es hombre. Resulta que no es piedra. Por tanto, tendría que ser lo otro. Es hombre. ¿Ya? Bien. Ya. ¿Dudas o preguntas? Lo dije al principio que te iba a hacer una clase más corta, pero... ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Ok. A ver. Tengo que parar de... Sí, mire, Mariana, es un poco más complicado, pero es complicado... ¿Cómo decirlo? Enredoso. No es complicado. ¿Ya? De hecho, es más fácil que el silogismo condicional. El silogismo condicional es enredoso. O sea, perdón, el silogismo condicional es complicado. Estoy mal. El silogismo categórico es mucho más complicado que el silogismo condicional. ¿Ya? Este es más bien enredoso porque tiene como muchas fórmulas y ya. Hay que lograr entender. De hecho, yo les recomiendo que piensen sobre todo en esas dos formas de silogismos que son inválidas, porque ahí se aclara mucho la película, ¿ya? Respecto al menos de los silogismos condicionales. ¿Bien? Eh, lo que se está diciendo siempre, todo el rato es, si se da una cosa, entonces se da otra, ¿ya? Y luego todas las formas en que es válido el procedimiento. Es decir, si se da A, entonces se da B. Si yo sé eso, todo lo que puedo hacer es, probar que en todos los casos que se da A, entonces se da B. Y, al revés, si no se da B, sé que no se da A. ¿Ya? Es decir, si yo sé que llueve, luego se baja el piso. Entonces, puedo funcionar siempre con la idea de que si llueve, se moja el piso. Es así. ¿Ya? No hay techo, no hay, no hay techo en la casa, en esa parte de la casa. Entonces, cuando llueve, se moja el piso. ¿Ya? Y sé que en todos los casos de lluvia, el piso se va a mojar. ¿Ya? No hay cómo taparlo, supongamos. ¿Bien? Y sé que si el piso no se ha mojado, ¿ya? Al menos sé que no ha llovido. ¿Ok? Porque cuando llueve se moja el piso. Si el piso no se mojó, es porque no hay agua. El problema es que yo intenté decir qué pasa, intenté como probar qué pasa cuando no llueve. Si no llueve, el piso se puede mojar igual. Sé que si llueve se moja, pero no sé, a partir de esa sola afirmación, no sé lo que pasa cuando no llueve. Porque podría mojarse igual, o podría no mojarse. La experiencia me dice que a veces se moja, porque uno riega, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que hay que comprender para los silogismos, condicionales. Y para los silogismos disyuntivos es una cosa más, quizás más enredosa, pero bastante más simple. ¿Ya? Bien. Nos quedan exactamente, yo les voy a decir, nos quedan exactamente 3 clases. ¿Ya? La clase el día 24 de junio, el 1 de julio y el 8 de julio.
el 24 de junio, el 1 de julio y el 8 de julio. ¿Ya? Ok. Y ese día 8 de julio tenemos que cerrar el ramo completamente. ¿Ya? Entonces, tenemos que inventar algo para poder cerrarlo como corresponde. ¿Bien? Ya. Por de pronto, porque hoy día estamos en la semana 15, 14. 14. Si es que no me sale que estamos en la 14, pero Es que sabe lo que pasa, profesor, entre los feriados, la pausa y todo, pero yo sí. saqué la cuenta que en ideología estamos en la 13 y con usted estamos en la 14. Ya. ¿Sabe por qué? Porque ¿Por qué? coincide, porque la próxima, la del 23, es la 15, la del 30 Ya. es la 16, la del 7 es la 17 y la 14, que es la 18, que son los exámenes. Ahí nos Ya, pasa, pues. la del 18, o sea, la semana 18 de exámenes sería Exámenes, sería el la del 14. 14. Del Ah, ya, 14 perfecto. al 19. Ya, ¿Ve ok. que ahí nos calza? Hágame Ahí nos caso, oiga. calza. Ya, Usted no me hace ya, caso. ok. Pero Voy a porfiado. obedecer. Ya, entonces nos quedan 3 clases y cuando lleguemos, o sea, al final de las 16, o sea, en 15 días más, un poquito más, 17 días más, tengo que tener la nota de la solemne 3. ¿Ya? Ok, entonces tengo que elaborar una prueba, básicamente, ¿ya? Y va a ser una prueba de silogismos. ¿Sí? Eso, se las vamos a enviar, ¿ya? Para que lo disfruten hacer muchos ejercicios de silogismos, ¿ya? Eso. Vamos a procurar que este año sea un poco más simple, porque otros años ha sido más duro. ¿Ya? Ok, Sí, eso. no les van a entrar falacias esta vez. No van a entrar falacias, ¿ya? Entonces, Exacto. se corrió un poco el calendario. Ya, eso. El que debe quedar examen, da examen de falacias, ¿ya? Decretémoslo así inmediatamente, ¿ya? Eso. Bien. Entonces, de aquí al martes, algo les va a llegar y sobre eso trabajan, ¿ya? Eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Sí, gracias, profe. Gracias a usted, Mariana. Ya. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, damas y caballeros. Estamos. Buenas noches. No se vayan, no tomar asistencia. No nos Perdón, vamos. Ya. espérense. No Por se favor, no vaya, se no se vaya vaya. nadie. Por favor, mire qué tonto. Lo que pasa es que tengo solemne profesor de Ya. metafísica el jueves, así que imagínense cómo estoy.